El ecumenismo, unión de religiones. El ecumenismo originalmente nació como un intento de unificar las diferentes denominaciones cristianas, en las cuales hay diferencias en cuestiones de doctrina, de historia o de práctica. Posteriormente, el ecumenismo logró tener un significado más amplio, que implica unificar todas las religiones del mundo, incluyendo las no cristianas, para llegar a establecer una iglesia mundial, el cual es el plan de los masones Illuminatis, en su objetivo de lograr un gobierno mundial. ¿Quiénes más están detrás del ecumenismo? Primero, la Iglesia Católica Romana es la que actualmente está liderando el movimiento ecuménico a nivel mundial. Quien impulsó el mismo fue el Papa Juan XXIII a través del Concilio Vaticano II. En ese intento le siguieron sus sucesores Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. En la actualidad es muy notoria la activa participación de la Iglesia Católica de Roma en unir a las diferentes denominaciones cristianas y otras confesiones no cristianas para que sean una sola iglesia mundial. En la imagen, el Papa Francisco se reúne con 100 pastores evangélicos en el Vaticano. En estas imágenes observamos al Papa Francisco reuniéndose con varios líderes de otras religiones. 2. El Consejo Mundial de Iglesias. Es un ente que agrupa cierto grupo de iglesias protestantes apóstatas. En realidad son evangélicos liberales que se apartaron de la verdad del Evangelio, quienes rechazan la inspiración completa y verbal de las Escrituras y su carácter de única regla de fe y conducta. Ellos participan de la teología de la liberación, doctrina católica basada en el marxismo, donde se incorpora la lucha de clases como medio político para la consecución de la paz y justicia social, lo que implica hacer uso de la violencia, algo contrario a lo que predicó Jesucristo. En estas imágenes observamos otras reuniones ecuménicas entre católicos y protestantes del Concilio Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias usa el ecumenismo no con el significado de simple hermandad entre las diferentes denominaciones cristianas, sino como la constitución de una gran fraternidad humana universal, que implica necesariamente aceptar otras religiones no cristianas. El Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana se reúnen frecuentemente. Es más, la Iglesia Católica Romana es miembro de pleno derecho de dos de las comisiones más importantes del Consejo Mundial de Iglesias. En esta imagen vemos al Papa Francisco cuando recibió a Nikolaus Schneider, presidente de la Iglesia Evangélica de Alemania. 3. El movimiento carismático o neopentecostal propicia el ecumenismo promoviendo la Iglesia mundial a través de dos vertientes pseudoevangélicas protestantes. A. El movimiento apostólico y profético, que es un grupo evangélico de pseudoapóstoles y pseudoprofetas, donde uno de sus principales líderes es Guillermo Maldonado. En esta imagen vemos al predicador del falso evangelio de la prosperidad y del movimiento pseudoapostólico profético, Guillermo Maldonado, haciendo una muy llamativa señal con los dedos. En estas imágenes vemos al predicador del falso evangelio de la prosperidad y promotor del ecumenismo, Kenneth Copeland, haciendo una muy llamativa señal con los dedos. En estas dos imágenes vemos a Benny Hinn, personaje promotor del ecumenismo y también predicador del falso evangelio de la prosperidad y del pseudo movimiento neoprofético, haciendo la misma señal muy llamativa con los dedos. En esta otra imagen vemos a otro importante promotor del ecumenismo y también predicador del falso evangelio de la prosperidad, Joel Osteen, haciendo junto con su hijo esa señal extraña con los dedos. Por último, en esta imagen observamos al fundador de la Iglesia de Satanás, Anton LaVey, haciendo con sus dedos una señal satánica que lleva por nombre el gesto de la mano cornuda, el cual quiere decir que los cuernos, representados por los dedos índice y meñique, están sometiendo a los otros tres dedos que están doblados y que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En estas dos imágenes vemos nuevamente al predicador Benny Hinn, vestido como cura del Vaticano, con el obispo católico Raniero Cantalamessa. Al final de nuestra presentación
mostraremos un video donde el predicador Benny Hinn dice que fue nombrado mayordomo de las obras de Miguel Ángel y que estaba solicitando ofrendas a sus fieles y terceras personas para llevar jugosas sumas de dinero a las arcas millonarias del Vaticano. B. El movimiento de los G12, llamado también Visión Celular, fundado por el colombiano César Castellanos, quien dice recibió una revelación especial del Espíritu Santo para un mayor crecimiento de las iglesias cristianas, mega iglesias, cuando en realidad dicha visión, doctrina, métodos y prácticas fue concebida en la mente del jesuita Ignacio de Loyola, la cual fue perfeccionada por José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. En esta imagen vemos al fundador de la secta G12, César Castellanos. En esta imagen vemos a César Castellanos predicando sobre un piso cuadriculado, el cual es el tipo de piso que usa la secta satánica de los masones. En la masonería, cuando se hacen ritos o invocaciones usando el piso cuadriculado, lo que hacen es invocar espíritus inmundos o demonios que pululan en el inframundo, o sea, en el mundo extradimensional. Aquí como vemos en la imagen César Castellanos predicando sobre el diabólico piso masón. Estos dos falsos movimientos, el apostólico profético y el G12, se han introducido e infiltrado dentro del protestantismo como agentes de los masones Illuminatis y tienen en común que son seguidores del falso evangelio de la prosperidad, tema este que tratamos en nuestro video anterior y donde sus prédicas ponen énfasis en el dinero y todo lo material, sacando dinero a los fieles a través de la manipulación. No predican acerca de la segunda venida de Cristo ni de las señales que a la luz de los acontecimientos mundiales la están precediendo. No hablan acerca del pecado ni lo confrontan. No predican acerca del arrepentimiento ni instruyen sobre el desprendimiento material. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En estas imágenes vemos a otros miembros propulsores del ecumenismo, relacionados a estos dos falsos movimientos pseudoevangélicos que tienen conexión con los masones Illuminatis. Aquí vemos a Cash Luna, Paul Crouch, Pat Robertson, Ronald Howard Brown, Stephen Furtick, Jesse Duplantis. En estas imágenes vemos a otros miembros propulsores del ecumenismo relacionados a estos dos falsos movimientos pseudoevangélicos, cuya vinculación con los masones Illuminatis no está acreditada. Aquí vemos a Miles Monroe, Jack Bagimpe, Luis Palau, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y Dante Gebel. Amado lector, usted con justa razón podría pensar desde un punto de vista humanista y moral, ¿qué tiene de malo que varias religiones se unan si todas ellas tienen por finalidad el bien común? Sin embargo, la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los cuales son lógicos, moralistas, éticos. Por ello, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 15, Jesucristo dijo, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. En ese sentido, daremos dos razones por las cuales el ecumenismo o intento de unir varias religiones en pos de constituir una iglesia mundial es antibíblico. Primera razón, porque prepara el camino para la aparición del anticristo, que es un líder político, junto a su fiel colaborador, el falso profeta, quien será un religioso que ejercerá liderazgo mundial de esa iglesia unificada, dentro del nuevo orden mundial promovido por los masones Illuminatis. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 7 nos habla del anticristo, cuando dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Precisamente esto último nos habla de un gobierno mundial, al cual aspiran los masones Illuminatis. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 17, nos habla del falso profeta,
un líder religioso de la Iglesia mundial o ecuménica, que hará creer a los moradores de la tierra que el anticristo es el verdadero Mesías, y muchos serán engañados, pues este falso profeta, según el versículo 12, ordenará adoración pública al anticristo, quien es el falso Mesías. También hará falsos milagros y señales, como hacer descender fuego del cielo a la tierra. En los versículos 16 y 17, el falso profeta, por orden del anticristo, mandará marcar a todos los moradores de la tierra el número 666, sea en la mano derecha o en la frente, y esta marca sustituirá al dinero, ya que servirá para poder comprar y vender, y el ciudadano que no la tenga estará fuera del sistema, será perseguido y obligado a ponérsela, y si rehúsa hacerlo será decapitado. Todo aquel que tenga la marca del 666 irá a la condenación eterna. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Amado lector, por si usted no sabía, el Papa Francisco en su última encíclica Laudato Si, que significa alabado seas, en el punto 175 muestra su deseo por la conformación de un gobierno mundial que solucione los grandes problemas del mundo y lastimosamente eso es trabajar para el advenimiento del anticristo y su nuevo orden mundial. Adjuntamos para su verificación la fotoimpresión del punto 175 de dicha encíclica. Lo que usted está viendo es una fotoimpresión del punto 175 de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, y en la parte resaltada en amarillo muestra su deseo por la conformación de un gobierno mundial. El Papa Francisco dice textualmente: como afirmaba Benedicto XVI, en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial como fue ya esbozada por mi predecesor San Juan XXIII. Repito, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial como fue ya esbozada por mi predecesor San Juan XXIII. Segunda razón por la cual el ecumenismo es antibíblico. Escrito está en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15 que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como dijimos, el ecumenismo trata de unir diferentes religiones. Por ejemplo, el 27 de octubre de 1986, Juan Pablo II invitó a los principales líderes de todas las falsas religiones del mundo a acudir a Asís, Italia, para una jornada mundial de oración por la paz. Juan Pablo II oró con más de 100 líderes religiosos de diferentes religiones, como usted podrá ver en la foto de arriba. La Biblia es bien clara en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15 antes mencionado, ya que no puede haber comunión entre un cristiano y un musulmán, o con un taoísta o con un budista, los cuales son incrédulos. A eso la Biblia le denomina yugo desigual, porque no puede haber comunión entre la luz cristiana y las tinieblas de las religiones falsas, que son obra de Satanás para que la gente no conozca la verdad del Evangelio de Cristo y sean salvas de la condenación eterna. San Juan capítulo 12, versículos 35 al 36 dice: entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Durante esta reunión el Dalai Lama colocó una estatua de Buda sobre el tabernáculo en la iglesia de San Francisco, que para muchos amados católicos puede resultar extremadamente ofensivo. Entre los distintos líderes de las religiones en Asís había rabinos, muftíes musulmanes, monjes budistas, sintoístas,
un surtido de ministros protestantes, animistas, jainistas, entre otros. En esa jornada ecuménica de oración que ofició Juan Pablo II, cada líder religioso oró a su Dios. Obviamente, el Dios cristiano no es el Dios, escrito con minúscula, de los musulmanes, budistas, sintoístas, animistas, jainistas, etc. Aquí vemos otras imágenes ecuménicas de Juan Pablo II siendo bendecido en un ritual pagano por un chamán indio en 1987. En esta imagen vemos al Papa Francisco rodeado de predicadores del falso evangelio de la prosperidad. Entre ellos se distinguen dos, como son Kenneth Copeland y James Robinson. Tony Palmer, que aparece en la foto, fue un obispo anglicano ya fallecido, quien fue el nexo entre el Papa Francisco y estos dos predicadores, a fin de que se diera dicha reunión en Roma en junio de 2014. En la foto vemos de izquierda a derecha Tony Palmer, Betty Robinson, James Robinson, Geoff Tunnicliffe, Tomás Schirmacher, Brian Stiller, Kenneth Copeland, Carol Arnott y John Arnott. En la primera imagen vemos al Papa Francisco compartiendo con el predicador protestante James Robinson y en la segunda imagen a Kenneth Copeland, orando por el Papa Francisco. En esta imagen nuevamente vemos al Papa Francisco y a su derecha al obispo anglicano Tony Palmer y Kenneth Copeland. También es oportuno mencionar al predicador protestante Billy Graham, quien dijo en una entrevista que el cuerpo de Cristo también lo componen los musulmanes, los budistas y todos los no creyentes en general, incluidos ateos agnósticos, que ellos son salvos y que irán al cielo, aunque no conozcan a Jesús. Sin duda, lo que dijo este predicador fue una tremenda herejía, ya que va en contra de lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36 que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estas declaraciones del predicador Billy Graham las veremos ampliamente en un revelador documental al final de nuestra exposición. Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas fotos corresponden a una entrevista que tuvo el Papa Juan Pablo II con el predicador protestante infiltrado por los masones Illuminatis Billy Graham. En esta imagen veremos tres figuras. La primera, del predicador Billy Graham, haciendo la señal masónica de la mano escondida. Es masón grado 33, la cual tiene sus antecedentes en el antiguo Egipto. Ver esculturas de la segunda figura. La tercera figura de un hombre en fondo blanco corresponde a una réplica del saludo masónico de la mano escondida. En esta imagen vemos cómo es la señal o contraseña que utilizan los masones Illuminatis para identificarse entre ellos, la cual recibe el nombre de la mano oculta o escondida. La mano oculta es una señal de que el iniciado pertenece a las órdenes secretas y que sus acciones están inspiradas en la filosofía masona y sus creencias satánicas. Simboliza la mano oculta de Satanás y se refiere a que todas sus acciones masónicas son encubiertas o secretas. Entre los masones Illuminatis también encontramos otras señales a manera de saludo, con lo cual estos personajes de las tinieblas suelen reconocerse entre sí. En la imagen vemos un saludo normal cuando dos personas se estrechan las manos. Variantes del saludo masónico. El pulgar presiona entre el primer y segundo nudillo de la mano del compañero masón. Depende del grado y de los factores en el saludo. En la imagen vemos el grado 1 que corresponde al aprendiz, el grado 2 que corresponde al compañero y el grado 3 que corresponde al maestro. Sin embargo, entre los masones Illuminatis hay este tipo de saludo, con sus pequeñas variantes según el grado, con la finalidad de reconocerse entre ellos. Al estrechar la mano, el pulgar se extiende naturalmente hacia arriba o hacia adelante. Cuando señala hacia abajo, sobre los nudillos, está señalando que es un miembro del culto satánico más grande del mundo, la masonería, y que está comprometido con su objetivo del gobierno mundial bajo el anticristo. En esta foto vemos a Billy Graham dándose un apretón de manos masónico con el expresidente de Estados Unidos, el masón Harry Truman.
En esta imagen vemos a Billy Graham dándole un apretón de manos masónico a la esposa del fallecido Paul Crouch, dueño del canal pseudo cristiano de la prosperidad TVN, propulsor del falso evangelio de la prosperidad. Del mismo modo, vemos al Papa Francisco haciendo un saludo masónico. Por otro lado, es sabido que Hollywood es manejado por los masones Illuminatis. Pues bien, en esta imagen vemos al predicador protestante Billy Graham en el Paseo de la Fama, Walk of Fame, arrodillándose ante su ídolo del Cerro de Oro, la estrella de 5 puntas. Según esta dirección electrónica de YouTube, cuyo título es Cash rumbo a Roma, se da cuenta de la visita del predicador Cash Luna ligado al falso evangelio de la prosperidad, infiltrado por los masones Illuminatis, para sostener una reunión con el Papa Francisco. La imagen de la derecha es una noticia que da cuenta que Joel Austin se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. La noticia dice: Joel Austin, pastor de la mi iglesia Lakewood, estuvo en el grupo de líderes políticos y religiosos que se reunieron con el Papa Francisco en el Vaticano. Austin fue parte de una delegación organizada por una fundación internacional que se esfuerza por fomentar el ecumenismo y las relaciones interreligiosas. El senador Mike Lee, un mormón, Gail Vive, el presidente del Colegio Westmont Interdenominacional en California, el pastor Tim Timmons, fundador de South Coast Community Church, también en California, estaban entre los que se reunieron con el Papa, junto con Austin, según Christian News. Me sentí muy honrado y privilegiado, dijo Austin a la estación de televisión Click 2 de Houston. Fue increíble, e incluso volver a esa parte de la Santa Sede. Hay tanta historia en el lugar que nos llevaron. Sientes un profundo respeto y reverencia a Dios. En la imagen de la izquierda vemos a líderes ecuménicos como Jesús Adrián Romero, Rick Warren, Tony Palmer, el Papa Francisco, Joel Austin, Kenneth Copeland y Luis Palau. En estas imágenes vemos al pastor y cantante del falso evangelio de la prosperidad Marcos Witt en una reunión ecuménica con el sacerdote católico Raniero Cantalamessa. Amado lector, ¿ya entendió por qué el ecumenismo es antibíblico y no es parte de la voluntad de Dios? Apreciado lector, le formulamos la siguiente pregunta. ¿Considera usted admisible que todos estos líderes del catolicismo y protestantismo, ligados al falso evangelio de la prosperidad y pseudo movimiento neoapostólico y profético, puedan reunirse y confraternizar entre sí, tomando como pretexto la unidad cristiana, cuando muchos de estos líderes toman la piedad como fuente de ganancia, donde a sus fieles los manipulan despojándolos de su dinero? ¿Acaso justifica desde un punto de vista ético una reunión de estos líderes, por más que se quiera afirmar que hay que derribar muros de separación entre católicos y protestantes? ¿Será que la motivación que los une es el dinero, el cual hay que extraer y succionar de las pobres ovejas? ¿Por qué entre el Papa Francisco y ciertos miembros del protestantismo ligados al falso evangelio de la prosperidad los une un satanismo encubierto, si como hemos visto en varias imágenes, los tales hacen la señal de la mano cornuda? La Biblia habla muy duramente contra estos oscuros personajes de las tinieblas. Escrito está en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados, la Biblia nos exhorta a apartarnos de estos falsos líderes, de sus enseñanzas y congregaciones. De lo contrario, corremos el grave peligro de ser arrastrados hacia la condenación eterna. Antes bien, debemos pedir en oración al Dios Altísimo que conduzca a todos a un lugar donde se enseñe la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque valgan verdades, estamos viviendo tiempos de mucho engaño y falsedad.
y lo peor de todo es que toman el nombre de Dios para sus inicuos propósitos. Escrito está en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por otro lado, consideramos importante mencionar una profecía de 1973, dada por un verdadero predicador del Evangelio de sana doctrina, ya fallecido, David Wilkerson, que la dejó escrita en su libro titulado La Visión, páginas 88 al 90, cuando habla acerca del ecumenismo o unión de religiones, y que el Papa Francisco viene cumpliendo a cabalidad. Un extracto de dicha profecía, referente al ecumenismo o unión de religiones, dice lo siguiente: veo la formación de una superiglesia mundial, que consistirá en una unión entre los protestantes ecuménicos liberales y la Iglesia Católica Romana, que se unirán políticamente de la mano, creando una de las más poderosas fuerzas religiosas en la tierra. Esta superiglesia mundial será espiritual solo de nombre, y usará desembarazadamente el nombre de Jesucristo, pero de hecho será anticristo y política en muchas de sus actividades. Roma insistirá en obtener muchas concesiones de los líderes ecuménicos protestantes y las recibirá. El Papa será considerado más un jefe político que un líder espiritual de esta gran unión. A su vez, los líderes protestantes del movimiento ecuménico insistirán en obtener ciertas concesiones de Roma y las recibirán. No se les pedirá a estos que consideren al Santo Padre como la cabeza infalible de la Iglesia, y aceptarán su jefatura política sin aceptar su papel como sucesor de Pedro. Amados lectores, por todo lo tratado hasta aquí, es que deseamos advertir muy seriamente acerca del peligro del ecumenismo o unión de religiones, porque la Biblia nos da a entender que ello será un buen pretexto para aglutinar a la gente en pos de un supuesto benefactor de la humanidad, un falso Mesías, el anticristo, que al comienzo será visto como un hombre que deslumbra por su inteligencia, locuacidad, oratoria, carisma, dotado de mucho conocimiento y sabiduría maligna, pues será un hombre entendido en enigmas, o sea, en el ocultismo. Lucas capítulo 16, versículo 15 dice: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Es sabido también que el Papa Francisco está teniendo mucho acercamiento con los judíos, y para ellos su Mesías aún no ha venido al mundo, ya que rechazaron a Jesucristo, por lo que cuando aparezca en escena el anticristo, el cual la Biblia dice que será un descendiente de judíos, lo aceptarán con los brazos abiertos, incluyendo el mundo político, económico y religioso. De otro lado, cuando predicaba a Jesucristo muchas veces lo que decía era tan fuerte que sus discípulos se lo hacían saber al Maestro. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículos 59 y 60 lo registra así: estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos podrían juzgar indebidamente al Hijo de Dios como que es demasiado drástico y que está hiriendo la susceptibilidad y sentimientos de las personas. Sin embargo, ello no es así, pues lo que Jesucristo estaba haciendo era remecer las conciencias adormecidas, con la finalidad de que el hombre se diera cuenta que estaba viviendo en tinieblas espirituales. Y cuando Jesucristo hablaba con la verdad, ésta chocaba frontalmente con lo que ellos habían aprendido de sus padres o de la sociedad. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32 dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como hemos leído, la palabra de Dios es como una espada de dos filos y sabemos que cuando una espada penetra el cuerpo, duele, ¿verdad?
La Biblia dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, la misma que está constituida por la mente, voluntad y sentimientos. También dice que la palabra de Dios parte el espíritu, y el espíritu humano es el hálito o soplo de vida, sin el cual nuestro cuerpo no podría vivir. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Luego dice que la palabra afecta las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas aluden al cuerpo físico y son las articulaciones que unen dos huesos. Los tuétanos constituyen una sustancia blanca contenida en los huesos. Resumiendo, la palabra de Dios afecta todo el ser integral del hombre, a saber, espíritu, alma y cuerpo, y hace que espiritualmente éste se halle desnudo ante la presencia de Dios. Por eso, amados, no desechen la palabra de Dios, porque es una verdad que es revelada desde los cielos y que es para nuestro provecho, aunque esta verdad nos duela. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto lo dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32. Sana doctrina bíblica. Si el Evangelio que escuchas no proclama que Jesucristo viene por segunda vez y no habla de las señales que preceden a su segunda venida, relacionándolas con los acontecimientos actuales, no te confronta con tu pecado, no te lleva al arrepentimiento, no te restaura cuando caes, no te desafía a perdonar, no te muestra a Jesús como Salvador y Sanador, no te inspira a servir y a vivir en santidad, no te lleva al desprendimiento material, entonces te aconsejamos en el amor de Jesucristo que salgas de esa iglesia y que busques una donde se hable de estos temas trascendentales y vitales para la salvación de tu alma. Queridos amigos, algún día veréis que todas nuestras publicaciones molestas eran solo porque nos importaba vuestra salvación. Vuestra alma es lo más importante que tenéis, y hemos preferido ser rechazados por hablaros de la verdad que guardar silencio para ganar vuestra aceptación. Hace tiempo alguien se preocupó por nosotros compartiendo el Evangelio de Jesucristo y nos abrió los ojos a la verdad. Ahora es nuestra responsabilidad hacer lo mismo por vosotros. Os amamos a todos en el amor de Jesús, firmado, creyentes en nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios. Prefiero decirte la verdad que me odies y te salves, a decirte una mentira que me quieras y te condenes. A continuación vino una serie de videos muy cortos, los cuales son impactantes y reveladores, que duran en su totalidad alrededor de 45 minutos y que refuerzan este video, por lo que recomendamos su visualización. En este corto video de 1 minuto 13 segundos, el fundador de la Iglesia de Satanás, Anton LaVey, dice que bajo el disfraz de la cristiandad son muchos los que practican el satanismo. Las evidencias están en todas partes. Solo tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de ello. Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, declara que bajo el disfraz de la cristiandad, son muchos los que practican el satanismo. Las evidencias están en todas partes, solo tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de ello. Parece que la mayoría de las religiones están agonizando. Creemos que todas las religiones, al final, desembocarán en el satanismo. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era satánica. La evidencia está en todas partes, solo tenemos que darnos cuenta. Sentimos que no existe ninguna razón por la que esta gente no deban quitarse la careta y denominarse como la religión los ha denominado durante tantos años. Adoradores del diablo, discípulos del mal o satanistas. Por supuesto, es muy difícil que esta gente acepte llevar un título poco halagüeño, y por esta razón, durante muchos años, habrá gente que practique el satanismo bajo el disfraz de la cristiandad. Habrá gente que practique el satanismo bajo el disfraz de la cristiandad. Habrá gente que practique el satanismo bajo el disfraz de la cristiandad. Video muy revelador de 12 minutos que nos habla del famoso predicador Billy Graham, el cual es un filtrado de los masones Illuminatis, quien en contubernio con el catolicismo, personificado en la figura de oscuros líderes como Juan Pablo II, el obispo masón J. Fulton Sheen y otros más, nos hace ver los esfuerzos denodados por conformar una unidad religiosa mundial como un modo de preparar el camino hacia la aparición del anticristo. Billy Graham, como personaje ecuménico que es, está a favor del Islam,
y no la define como una religión falsa, pues se sabe que hay varios suras, que son versículos musulmanes, donde se ordena matar a los cristianos. En el protestantismo, los Illuminati tienen a sus títeres tanto con los carismáticos, con sus señales y dones, como los no carismáticos. Si alguien les ha servido más que nadie en el movimiento ecuménico, este es Billy Graham, masón grado 33 y al que en ocasiones se le ha llamado también el Papa Protestante. Aquí lo vemos saludando al expresidente Truman con el saludo masón. Truman afirmó en una ocasión lo siguiente: si en mi vida hubiese tenido que elegir solamente entre ser masón o presidente de los Estados Unidos, hubiese elegido ser masón. Truman nunca escondió el hecho que era masón. Aquí aparece con su indumentaria masónica. Desde sus inicios, Billy Graham fue pastoreado por cardenales y obispos en los Estados Unidos para infiltrar al protestantismo, lo cual ha cumplido al pie de la letra. En 1967, Graham recibió un grado honorífico de este obispo jesuita en una universidad católica en California. En esa ocasión, afirmó que el evangelio que fundó esta universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy en día. Aquí leemos: el Papa es casi un evangelista. Billy Graham declaró esto en una entrevista exclusiva en relación a la así llamada peregrinación del Papa a Polonia, a la cual también llamó un triunfo para la cristiandad. Aquí lo vemos en el Vaticano, obsequiándole un libro al Papa, los dos hijos preferidos del diablo juntos, Papa católico y Papa protestante. Ahora lo vemos conversando amigablemente en esta ocasión otra vez en el Vaticano con el Papa, como grandes amigos. William Randolph Hearst, católico y miembro de la secta Caballeros de Malta, dueño de una cadena de periódicos a través de todos los Estados Unidos, un personaje de muchas influencias y billonario, recibió órdenes de impulsar y dar a conocer a Billy Graham cuando era una figura casi desconocida. Esto anunciando sus campañas evangelísticas por todo el país y hablando a sus editores para que escribiesen acerca de él en todos sus periódicos a nivel nacional. El obispo Fulton J. Sheen, masón grado 33 y un personaje muy conocido en su tiempo, fue otro clérigo católico a quien también se le dio la consigna de pastorear y aconsejar a Billy Graham. Más adelante, en otro segmento de este video, veremos cómo el mismo Billy Graham afirma que en una ocasión el obispo Fulton J. Sheen fue a verlo y conversaron durante 4 horas. Desde ese día, dice Billy Graham, su relación con la Iglesia Católica cambió por completo. Henry Luce, multimillonario y miembro de la sociedad secreta Skull and Bones o Cráneo y Huesos, fue jefe durante mucho tiempo de la revista Time y también Life Magazine, ambas controladas por la masonería y por medio de las cuales continuamente Henry Luce proyectaba la imagen de Billy Graham una y otra vez. A manera de ejemplo, tenemos aquí la portada de Time, publicada precisamente en el año en que se elaboró este video, año 2007. Lo curioso en este caso, no obstante, es que la letra M, la cual se encuentra cubierta parcialmente por la cabeza de Graham, da la apariencia que el sujeto tiene 2 cuernos, algo que por otro lado no debe extrañarnos, pues la masonería continuamente recurre a la simbología subliminal. Volviendo con Henry Luce, tenemos que este personaje fue tan reconocido por los Illuminati al punto que se le hizo una estampilla de correo con su rostro, y en el margen izquierdo de la misma aparece la palabra editor. No podemos dejar de señalar también que, curiosamente, el valor de la estampilla es de 32 centavos, y si al número 32 sumamos la imagen de Luz, entonces tenemos el número 33, el cual es el grado más alto de la masonería. Pasemos ahora a una entrevista que le hizo el reverendo Schuller, masón grado 33, a su amigo Billy Graham, también masón grado 33. Juzgue usted si este sujeto Billy Graham no es un verdadero hijo del diablo, movido por el espíritu del anticristo, pues afirma, entre otras cosas, que el cuerpo de Cristo lo componen también los musulmanes, los budistas y todos los no creyentes en general, y que son salvos e irán al cielo aunque no conozcan a Jesús. Una afirmación salida desde el mismo infierno,
ya que evidentemente si los inconversos no necesitan nacer de nuevo y ser salvos, entonces toda la obra del Evangelio no tiene ningún sentido. Todo es en vano. Veamos la entrevista. Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. En este otro segmento de la misma entrevista, el masón Schuller le pregunta a Graham sobre otros dos masones ya fallecidos y amigos de ambos, el obispo Fulton J. Sheen, que fue muy amigo de Graham, y Norman Vincent Peale, un supuesto pastor protestante e iniciador de la filosofía del pensamiento positivo, el cual también afirmaba sin rodeos y con orgullo que él era masón incluso de tercera generación desde su abuelo. You knew Fulton Sheen, you knew Norman Peale. Your comments on both of these men? I think that the primary way of communicating is to live the life. Let people see that you're living what you proclaim. And I think both of them lived it. And I knew both of them as you did and loved them both. And I have in my book a story of how Fulton Sheen came to my apartment on a train once, and we had 2 or 3 hours together. And when I went to his funeral, they took me right up to the place of burial, and I felt I had lost a very dear friend. And since that time, the whole relationship between me and my work and you and your work and the Roman Catholic Church has changed. They open their arms and welcome us, and we have the support of the Catholic Church almost everywhere we go. And I think that we must come to the place where we keep our eyes on Jesus Christ and not on what denomination or what church or what group we belong to. En esta entrevista con David Frost, se le pregunta a Graham su opinión acerca del Islam, y en vez de definirla como una religión falsa, el tipo hace todo lo contrario, afirmando que no lo hemos comprendido y que Mahoma tenía mucho respeto a Cristo y lo consideraba el más grande de los profetas, pero después de él, por supuesto. También dice que ahora estamos más cerca del Islam de lo que pensamos. Aquí cabe señalar que este hijo del diablo deliberadamente omite que en el Islam todo aquel que mata por la propagación de esta religión se le promete el paraíso. Why is Islam the fastest growing religion in the world? I don't know the answer to that, but I can give some my own theories. I think one is the tremendous discipline that they have in Islam, in the sense that there's a judgment if you do wrong, and there's the tremendous hope that people have if you are Islamic. Suppose you die on a battlefield fighting for Islam, the promises they give you for the first 1,000 years would make any young man say, well, I think that's what I'd like to have. They have so many things. And I think Islam is misunderstood too, because Muhammad had a great respect for Jesus.
and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think that we're closer to Islam than we really think we are. En este otro segmento de la entrevista, Graham define a los cristianos fundamentalistas como intolerantes, y esto porque obviamente ellos son los que le estorban en el movimiento ecuménico que promueve y del cual él es parte crucial. También afirma descaradamente que ahora tiene 100% de apoyo católico y que los obispos, arzobispos y el mismo Papa son sus amigos, con los cuales también afirma tener muchas cosas en común en cuanto a la fe. Veamos la entrevista. In 1957, the New York Crusade really clarified in a way that the fact that there was a difference between evangelical and fundamentalist in that sense. And you said we'd had enough of the big stick, as it were, of fundamentalism, and we needed the big love of evangelicalism or evangelism. There is a division between those two words that people still don't altogether understand. Well, it's certainly true here in this country. There's a difference between the fundamentalist, who is a person who takes a stand on certain controversial issues and won't move from that stand, and there's an intolerance. And I felt that God had called me to love all people, whatever church they went to, whether it's Catholic or Protestant or who, and work with them. And today we have almost 100% Catholic support in this country. That was not true even 20 years ago. And the bishops and archbishops and the Pope is our friend, and we have plans underway now for a couple events that'll probably be world news about our relationship with the Roman Catholic Church. And because there's so much that we have in common and so much of what we believe. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and his resurrection. Este hijo del diablo traiciona así la sangre derramada de cientos de miles de cristianos que murieron en el pasado, víctimas de la Santa Inquisición papal, muchos de los cuales fueron torturados y también quemados vivos por el solo hecho de leer la Biblia. Video de 9 minutos donde el predicador del falso evangelio de la prosperidad y promotor del ecumenismo, junto con el Papa Francisco Kenneth Copeland, hace la señal de la mano cornuda, y en donde un diálogo con Rodney Howard Brown dice: toma mi dinero, Satán. En otro momento del culto se ordena a los fieles no orar y que lo hagan camino de casa. Hay que recordar que el oscuro predicador Kenneth Copeland se reunió con fines ecuménicos con el Papa Francisco en junio del 2014. Uno de los símbolos más usados por los satanistas es el del llamado macho cabrío, que hacen con las manos y que representa al mismo diablo. Junto con el pentagrama es uno de los más usados por músicos de rock tan conocidos como Ozzy Osbourne, Meat Loaf, Kiss, AC/DC y otros muchos como los mismos Beatles. Es importante saber esto para lo que veremos a continuación. Cheap Trick, Motley Crue, Frankie Goes to Hollywood, Coven, The Beatles, Kiss. En las imágenes que estamos viendo se nos está explicando el significado de la famosa señal de la cabra hecha por los satanistas, según la Biblia satánica de Anton LaVey. Sería básicamente que los 3 dedos cruzados en medio simbolizan la sumisión de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al diablo, representado por los 2 cuernos que serían los 2 dedos hacia arriba. Es importante para lo que vamos a ver ahora. Jesus' physical nature he has the traits of his mother. En estas escenas el narrador en el inglés original es un pastor de una iglesia pentecostal del norte de Europa.
Se pregunta básicamente cómo una persona ungida y supuestamente llena del Espíritu Santo puede estar constantemente haciendo este tipo de símbolo de enaltecimiento al diablo con las manos. Para nosotros es más hacerse la pregunta de si es una simple casualidad o realmente hay algo más detrás de todo esto. En todo caso, a ustedes les toca juzgar. Este es otro ejemplo de Kenneth Copeland en uno de sus programas, y podrán observar que vuelve a hacer este símbolo con su mano izquierda. This is the Believer's Voice of Victor broadcast. Today, Gloria Copeland, my wife, will be concluding her series on the Spirit of Faith. Las imágenes que vamos a ver a continuación constituyen por sí mismas un testimonio demoledor que debería hacerse cuestionar a cualquier cristiano con un mínimo de juicio sobre el origen e inspiración del ministerio de estos supuestos ungidos. En ellas veremos y oiremos a Kenneth Copeland en una supuesta conversación en lenguas con Rodney Howard Brown, haciéndole el gesto de que se acerque a él mientras le dice de manera camuflada y rápida entre las supuestas lenguas en perfecto y audible inglés: ven y toma la marca de la bestia. Es evidente que este mensaje es dado de esta manera, como si fuese el don de lenguas del Espíritu Santo, porque si la gente que les escucha entendiese a Kenneth Copeland claramente decir ven y toma la marca de la bestia a Howard Brown, se levantarían de sus asientos y se marcharían. Por esto se da el mensaje camuflado, pero perfectamente audible en vídeo después entre la cacofonía de supuestas lenguas. Hemos escuchado este vídeo con pastores norteamericanos que tienen el inglés como lengua materna y junto a algún hermano sudafricano, también de lengua inglesa, y todos ellos nos confirman que lo que dice es claramente ven y toma la marca de la bestia. Como hemos dicho, hemos decidido suprimir del vídeo original numerosas escenas similares a estas, con supuestos mensajes satánicos camuflados como lenguas, ante la más mínima duda de nuestros hermanos de habla inglesa en cuanto a su interpretación auténtica. En estas otras imágenes, una vez más, se produce una conversación entre Copeland y Howard Brown que queda camuflada para los oyentes por el ruido ensordecedor de gritos y risas de la reunión. En ella, antes de pedir la ofrenda, mientras Copeland habla en supuestas lenguas, Howard Brown le dice en inglés: «Hay mucha gente mirando». A esto Copeland responde, otra vez camuflándolo como lenguas: «Toma mi dinero, Satán». Brown le repite otra vez: «Todavía hay mucha gente mirando». La expresión «toma mi dinero, Satán», nos comenta un hermano norteamericano que ha oído en el original, se puede traducir también como «ata mi dinero, Satán». Es triste ver cómo millares de personas se dejan seducir por algo de lo cual ya nos advirtió el Señor Jesucristo en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Unos versículos más adelante, en Mateo 24, versículos 24 al 25, el mismo Señor vuelve a hacer esta solemne advertencia: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Recuerde que una persona como Benny Hinn menciona en su libro Buenos días, Espíritu Santo, cómo sintió una gran unción cuando estuvo con el Papa Juan Pablo II,
y que existen fotos de su maestra, Kathryn Kuhlman, en su entrevista con el Papa, arrodillada ante el mismo con un velo puesto, que cualquiera que haya salido del catolicismo sabe que es señal de sumisión. A usted le toca ahora tomar sus decisiones, especialmente si está involucrado en este tipo de ministerios. ¿Seguirá y creerá usted a hombres o al Señor Jesucristo? ¿No dice la Biblia referente a estas cuestiones, maldito el hombre que confía en el hombre? Reflexione, por favor. A continuación, un ejemplo con Rodney Howard Brown ordenando a la gente a la cual impone las manos que no oren. Después lo comentaremos. Es evidente que esta antibíblica manera de proceder por este supuesto ungido, y a la vista de la evidencia decimos lo de ungido entre comillas, solo puede servir para que la gente no pueda orar a Dios que les guarde si aquello que van a recibir con dicha imposición de manos no viene de Él. En el caso de que, y decimos esto como una suposición, estos ministerios tuviesen como fuente algo que no proviniese de Dios, sino del enemigo, qué mejor manera para que potestades ajenas al reino de Dios actuasen con plena libertad que la de no orar y vaciar la mente, como se hace en ciertos grupos sectarios y en las religiones orientales. Dejamos al apreciado oyente que juzgue por sí mismo lo correcto o no de estas actitudes. Video de 5 minutos donde el predicador del falso evangelio de la prosperidad, Benny Hinn, dice haber sido nombrado por el Vaticano mayordomo de las obras de arte de Miguel Ángel, y donde solicita ofrendas para destinarlas a las arcas millonarias de Roma. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con él, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de Elia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Here's my cup, fill it up, and make me whole. En estos últimos años la Gran Ramera, la Iglesia Católica Apostólica Romana del Vaticano, y el movimiento neoevangélico apóstata de los falsos apóstoles y profetas están en unidad, o sea, ecumenismo. Hay eventos en que participan ambos, usted dirá solo se han visto fotos únicamente, nunca hemos visto vídeos que han declarado abiertamente su vinculación. Cash Luna, Guillermo Maldonado, Jonás González de Canal Enlace, Claudio Freizón y César Castellanos del G12, todos han sido ministrados por Benny Hinn, y le han ofrendado sus diezmos y ofrendas de sus iglesias. La gente que los siguen en masas, no saben generalmente dónde van a parar sus diezmos y ofrendas. Últimos tiempos acaba de doblar al español nuestro idioma, un vídeo en el que Benny Hinn sale a defenderse enfáticamente de una publicación hecha por un diario en Estados Unidos, sobre su divorcio y acusación de adulterio. Mientras hacía su descargo salió a la luz claramente de su propia boca, su vinculación con el Vaticano. Y como el mismo Vaticano le pide gente para ayudarlos financieramente, para restaurar obras paganas hechas por hombres, sabemos muy bien que la gente que se refieren son los falsos apóstoles y profetas. Ahora ya saben dónde van a parar partes de los diezmos y ofrendas. A imágenes demoníacas hechas por hombres.
los están haciendo fornicar con la gran ramera. Y los que los siguen tienen vendados sus ojos. El Vaticano sí me invitó, hace unos días. Me hicieron un patrono de las artes en el Vaticano, hace 2 semanas. Y, eso es un hecho. Un patrono de las artes significa que apoyas al Vaticano para que puedan mantener todas las obras de Miguel Ángel. Un patrono de las artes significa que apoyas al Vaticano para que puedan mantener todas las obras de Miguel Ángel. Ahora soy uno de los hombres que apoyan lo que hacen. Ahora soy uno de los hombres que apoyan lo que hacen. Ahora soy uno de los hombres que apoyan lo que hacen. Y, eso es un hecho. Estuve allí, y fuimos guiados por un hombre llamado Wilhelm Kramer. Y ellos preguntaron, literalmente, me dijeron, ¿conoce a gente que pueda ayudarnos financieramente? ¿Conoce a gente que pueda ayudarnos financieramente? ¿Conoce a gente que pueda ayudarnos financieramente? Les dije está bien. Le permití a ella que viniera conmigo a Roma, para que ella pudiera donar dinero. En esta parte del vídeo verá a Ben Mijin en su programa de televisión por Canal Enlace, de Jonas González, ofertar un libro apócrifo y de regalo con el libro una imagen pagana del Cristo sufriente de la Iglesia Católica del Vaticano. Imagen que lo puede buscar a través de internet, que es una de las imágenes más veneradas de la Iglesia Católica. La Biblia nos enseña que la idolatría es abominación a los ojos de Dios. Y que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Ahora tú puedes conseguir esto y leerlo por ti mismo, te sorprenderás y serás bendecido y fortalecerás tu fe. Y conseguirás el volumen Arco. Se llama el volumen Arco. En tus manos rápidamente. ¿No es emocionante? Tengo un regalo gratis para ti, también el Mesías Sufriente es una pieza de piedra, en ella dice, por sus llagas yo fui curado, de 1 de Pedro 2:24, y yo quiero enviarte esto. Recuerda que ese es el tiempo y será maravilloso que puedas conseguir esto hoy. Ponlo en tu hogar para recordarte que por sus llagas tus seres queridos fueron sanados. Ponlo en tu hogar para recordarte que por sus llagas tus seres queridos fueron sanados. Ponlo en tu hogar para recordarte que por sus llagas tus seres queridos fueron sanados. Video de 3 minutos, donde el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI piden un nuevo orden mundial, lo cual marca el camino para la aparición del anticristo. And today, as a pilgrim of peace, I have come here to pay homage to Mahatma Gandhi, hero of humanity. Mahatma Gandhi taught that if all men and women, whatever the differences between them, cling to the truth with respect for the unique dignity of every human being, a new world order, a civilization of love can be achieved. May God guide us and bless us as we strive to walk together hand in hand and build together a world of peace. By the end of this decade, we will live under the first one-world government that has ever existed in the Society of Nations, a government with absolute authority to decide the basic issues of survival. One world government is inevitable. That's from Pope John Paul II. Uomo moderno, adulto, eppure talora debole nel pensiero e nella volontà,
lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme. Non temere, fidati di lui. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Il suo amore guidi i popoli e ne rischiare la comune coscienza di essere famiglia chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole sostegno. L'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi del momento presente, dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta. Video de 1 minuto 17 segundos donde el Papa Juan Pablo II hace la señal satánica de la mano cornuda. And this is why the greatest enemies of Jesus Christ in history were not those men who caused Jesus Christ's followers temporal harm, but those who were the most effective and were not those men who caused Jesus Christ's followers temporal harm, but those who were the most effective and Video de 5 minutos, el cual es un extracto de la revelación dada por Dios a Mónica Gómez Loya, cuyo video original lleva por título Revelación, la manifestación del anticristo y el falso profeta, publicada el 24 de julio de 2015. En este video los personajes involucrados en la revelación son el Papa Francisco, quien sería el falso profeta de Apocalipsis 13, el Papa Benedicto XVI, Obama y el anticristo. El verbo se refiere a Jesucristo, nombre del cual Satanás no quiere que el falso profeta lo pronuncie, e insta a sus siervos Cacho Luna y Guillermo Maldonado a que prediquen acerca del falso evangelio de la prosperidad. Cuando llegué hacia una sala, en el centro de la sala había una gran vitrina, y en esa vitrina había algo que se movía, y cuando me acerqué más hacia adelante para observar, vi un ser horrible que parecía que estaba dormido, pero se movía. Yo giré mi cabeza a la izquierda y a la derecha y vi unas grandes computadoras, y de pronto vi tras esa vitrina, por la parte de atrás, a otro ser, el cual estaba ahí, y no le distinguí. No le distinguí la cara porque la misma vitrina lo cubría, y supe que era Satanás. Y luego en ese momento hicieron su aparición dos personajes más, y uno era el Papa Benedicto y el otro era el Papa Francisco. Y luego ellos estaban conversando con el diablo. Y el diablo le decía al Papa Benedicto: es hora que hagas tu aparición, y que vayas y hables y les digas que el Papa Francisco no tuvo nada que ver con tu renuncia. Y le decía con voz amenazante: diles
que tú renunciaste por tu propia cuenta. Y diles a esos sacerdotes que siguen hablando que yo mismo les enviaré demonios para que los atormenten. Y después se dirigió hacia el Papa Francisco y le dijo: y tú ve y háblales de lo que quieran escuchar, háblales y diles que Dios les ama y que Dios no castiga. Diles que Dios es amor y que no es verdad que es fuego consumidor. Háblales y diles lo que quieren escuchar, pero sin el verbo. No lo hagas con el verbo. Háblales de todo, pero sin el verbo. Háblales del yeso y del palo y diles que son milagrosos, pero no les hables del verbo. Y diles a mis siervos Cas Luna y Maldonado que sigan dándoles lo que quieren que les hablen, de prosperidad y de prosperidad. Y yo en ese instante yo sentía un gran dolor en mi corazón. Tanto era que lloré, porque aunque estés ahí sientes las emociones, todo lo sientes. Luego dijo al Papa Francisco: mi hijo, he ahí a tu hermano. Y este ser que estaba ahí era el demonio del anticristo. Y luego volteó hacia un lado y les dijo: ya todo está preparado. Y señaló hacia una de las computadoras y vi un mapa del mundo. Y lanzó un blanco hacia un punto y el punto era Estados Unidos. Y dijo: mi blanco es Estados Unidos. Y era un ataque hacia Estados Unidos. Vi al Papa Francisco otra vez, del otro lado. Vi unos personajes y tenían esta conversación, en la cual el diablo les decía: ya todo está preparado. Mi blanco es Estados Unidos y Obama lo sabe y está de acuerdo. Esto se lo vuelve a repetir. Y luego le dijo al Papa Francisco: ve y diles que el palo y el yeso es real, pero no les hables del verbo. Diles que el palo y el yeso es Dios y ellos van a ver señales y prodigios que saldrán de ahí, de la iglesia, del palo y del yeso. Ellos están preparando falsas señales y pronto van a manifestarse de tal manera que muchos se maravillarán, pero esto es un plan de Satanás para engañar y perder aún más a la humanidad, el plan maestro que prepara el camino al anticristo. Y vi al Papa Francisco, que es el falso profeta, y a un lado, vestido de blanco como él anda, casi siempre. Luego vi a Satanás en medio, y al otro lado vi a otro personaje también, pero él lo vi vestido de negro, y era el anticristo, y me sorprendí de ver su rostro. Él ya está encarnado en la persona que es él, y los pude observar perfectamente. Ellos observaban la tierra, y Satanás les decía: mis hijos, ya todo está preparado, pronto vamos a gobernar al mundo. Y le dice al falso profeta: tú ve y háblales que el Mesías nunca vino, que el Mesías prometido es él. Ve y háblales de él, el anticristo. Él se refería al anticristo. Y yo ya no quería ver más. La presencia de la maldad se sentía ahí. Video de 5 minutos que corresponde a un extracto de la revelación dada por Dios a Mónica Gómez Loya, cuyo video original lleva por título Revelación, el Sol, Nibiru, Ajenjo, Anticristo, Ecumenismo, publicada el 17 de diciembre del 2016. En este video se muestra a Donald Trump como una persona que está a favor del ecumenismo o unión de religiones, patrocinada por el catolicismo a través del Papa Francisco, quien está en alianza con un sector de los protestantes ligados al falso evangelio de la prosperidad, quienes toman la piedad como fuente de ganancia. También se muestra que detrás de la aparente pugna y antagonismo en materia política, ideológica y económica entre los líderes de las principales potencias que dominan el mundo, hay tras bambalinas un oscuro acuerdo y entendimiento programado, a fin de preparar el camino para la aparición del anticristo y su gobierno mundial. Y me llevó a la Casa Blanca y estaba en una especie de sala y me dijo: observa. Y veo llegar a un hombre, él traía una Biblia en la mano y llegas donde está un personaje
y le dice, quiero ver a Donald Trump. Y le pregunta el personaje, ¿quién es usted? Y él le dice, el pastor, le dice, soy un pastor, le dice ese hombre. Y le dice el personaje, espere aquí. Se internan aún más allá y llega donde está una oficina. Ahí está Donald Trump y le dice, un pastor desea verlo. Donald Trump se pone rápidamente de pie y dice, ¿dónde está? Y esto le va diciendo mientras va caminando y el personaje se sorprende de ver la rapidez de Donald Trump por ver al pastor y le dice, Señor, usted tiene asuntos más importantes que atender. Donald Trump le dice, déjame atender y llega junto al pastor y le dice que lo acompañe y se van caminando y llegan a la oficina y le dice el pastor, usted dijo que le iba a devolver el poder a la iglesia y que nos iba a apoyar y yo deseo ayuda económica porque voy a plantar nuevas iglesias y sé que usted me puede ayudar. Donald Trump sonriendo le dice, claro que sí, y se levanta de su lugar y le dice, venga, y se van por un pasillo hasta llegar a otra oficina. Y cuando entran ahí, Donald Trump se sienta en un escritorio y el hombre está tan entusiasmado hablando con él que apenas levanta su rostro, pero cuando lo levanta se percata que a un lado del escritorio ahí hay un grupo de personajes que son líderes religiosos. Entre ellos se encuentra el Papa Francisco y dice el pastor, ¿qué hace aquí don Francisco? Le dice Donald Trump, ¿don Francisco? ¿Cómo le dice usted así si es la máxima autoridad de la iglesia? El pastor le dice, él no es nada. ¿Y qué hace aquí si es ecuménico? Le dice Donald Trump, así es. Y si usted se une a él, yo le ayudo. El pastor, turbado, le dice, pero usted nos engañó. Esto es un engaño y yo me voy de aquí. El pastor se dirige hacia la salida y le dice Donald Trump a dos hombres que están ahí, agárrenlo y llévenselo y que renuncie a él. Lo tomaron a la fuerza al pobre pastor y se lo llevan a los altos hornos, que son los instrumentos de tortura, que es donde lanzan a aquellos que no niegan al Señor Jesucristo. Y cuando estaban allá arriba, alrededor de un barandal, y en el centro hacia abajo el horno de fuego, le dicen esos hombres, renuncia a él. El pastor les dice, apártense en el nombre de Jesús. Los hombres lo toman y lo suben al barandal para lanzarlo. Y se oye una voz y yo vuelvo mi rostro para ver la voz del que está hablando y es la del Papa Francisco, el falso profeta que le dice, Jesús, ¿cuál Jesús? El pastor le dice en ese momento, en el nombre de Jesucristo, Él es mi Señor y mi Salvador, y suéltenme. Los hombres se endemonian y el Papa también, al oír el nombre del Señor Jesucristo y lo lanzan al fuego. Volteo rápidamente hacia el barandal y veo al falso profeta ahí que sigue en pie, pero a un lado veo también a Obama y a su esposa Michelle. Al otro lado está Donald Trump, la reina Isabel, el príncipe Carlos, Camila Parker, toda la familia real está ahí. Vladimir Putin, el primer ministro de China, y el anticristo está ahí. Y me dijo el Señor, ellos no son personas normales y ellos son servidores de Satanás, son de él. Ellos son los que gobiernan el mundo. Dile a mi iglesia que todo es un complot, que todo es un engaño. Diles que no se dejen engañar. Diles que vuelvan al altar de oración, porque solo así podrán resistir. Diles que el tiempo se acabó, que el tiempo se acabó, me dijo fuertemente el Señor, Iglesia de Jesucristo. Esto es todo lo que me mostró el Señor. Video de 2 minutos que corresponde a un extracto de la revelación dada por Dios a Mónica Gómez Loya, cuyo video original lleva por título Revelación
Seren, Anticristo, Núcleo Terrestre, Nibiru, publicada el 27 de agosto del 2016. En esta revelación se muestra a Cash Luna, Guillermo Maldonado y Benny Hinn, predicadores del falso evangelio de la prosperidad, como personajes infiltrados por los masones Illuminatis, acompañados por el Papa Francisco dentro de una construcción piramidal masónica. Y me dijo el Señor, ahora ven, y me llevó hacia un lugar, y estaba parada frente a una construcción piramidal de color negra, que es la misma que vi en la primera revelación, y me dijo el Señor Jesucristo, aquí se concentran todos los masones, satanistas y los mensajeros de Satanás. En este lugar opera el poder de Satanás, las fuerzas de las ciencias ocultas, y se reúnen para recibir poder de él. Vi llegar a diferentes personajes. Ellos venían vestidos elegantemente de color negro, y vi llegar entre ellos a Cash Luna, Guillermo Maldonado, y vi llegar a otro personaje más. Él venía vestido de color blanco y era Benny Hinn. Luego todos pasaron a un lugar y ahí estaba el Papa Francisco, que es el falso profeta, y les decía que ya era tiempo, que tenían que apresurarse, y les dijo a muchos predicadores que siguieran predicando y perdiendo a muchos. Y luego el Papa se carcajeó delante de sus ojos, se transformó en un horrible reptil. Entonces algunos le preguntaron, ¿eres un reptil? Y él, carcajeándose, dijo, no, puedo tomar la forma que yo quiera, puedo tomar la forma de hombre o de reptil o de lo que yo desee, pues soy Satanás. Y tomó la forma de una horrible bestia. Me dijo el Señor, ellos son los que gobiernan el mundo. Yo estaba aterrada, turbada, con sentimientos encontrados en mí. Me sentía muy débil y muy agitada porque me faltaba la respiración. Y le pedí al Señor que me sacara de ahí. Y fui sacada rápidamente de ese lugar por el Señor. Video de 2 minutos que corresponde a un extracto de la revelación dada por Dios a Mónica Gómez Loya, cuyo video original lleva por título Revelación, Seren, Anticristo, Núcleo Terrestre, Nibiru, publicada el 27 de agosto del 2016. En esta revelación se muestra a Cash Luna, Guillermo Maldonado y Benny Hinn, predicadores del falso evangelio de la prosperidad, como personajes infiltrados por los masones Illuminatis, acompañados por el Papa Francisco dentro de una construcción piramidal masónica. Y me dijo el Señor, tienes que ver para que vayas y les digas lo que ellos están haciendo ahí. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Y me dijo, es necesario que todo esto acontezca. Ellos se están preparando para el surgimiento del anticristo. Ellos ya no sienten nada. Esos hombres enfriaron su corazón. Ellos son de Satanás. Y le dije, ¿qué va a pasar con los niños, Señor? Y me dijo, no temas por ellos. A los niños me los llevo yo. Desde antes que ese cuchillo llegue a ellos, yo ya me los habré llevado. Y me dijo, ahora ve, te llevaré lo que está sucediendo más abajo. Y me llevó a donde inicia la subida a ese monte. Y abajo había muchos árboles, estaba rodeado de árboles. Y me dijo el Señor, observa ahora lo que verás. Y me llevó y vi a personas vestidas de negro, haciendo otro ritual satánico entre los árboles. Y traían capuchas negras. Y ahí estaban unos personajes que me llamaron la atención. Uno de ellos era Cash Luna, Guillermo Maldonado, Shakira, y vi cómo traían a Ana Méndez. Y ella había venido y le decían, vamos, vístete. Y ella decía, pero yo no le sirvo a él. Y le decía Maldonado, sí le sirves a Satanás. Y le decía ella, no. Él le decía,
Y todo lo que tienes, ¿quién crees que te lo dio? Y les predicas de prosperidad, y eso es la doctrina de Satanás. Vamos, apresúrate. Y se vistió, y había una puerta oculta entre ese matorral, y esa entrada, su puerta era en forma de una estrella de 5 picos, que es el pentagrama, y daba exactamente bajo el monasterio. Ellos comenzaron a entrar, y yo me quedé viendo cómo entraron ahí. La voz del Señor me dijo, entra ahí, y Él me tomó de la mano y me llevó. Ven, me hizo entrar. Me vi caminando por un largo pasillo, y cuando llegué a un espacio, era otro salón, y había ahí un estrado, pero más pequeño que el anterior. Y en ese estrado estaba el Papa Francisco y Obama. Y comenzaron a venir hacia el Papa los personajes que habían entrado. Y se acercó Guillermo Maldonado y se inclinó a él y le besó la mano y le dijo, aquí tiene mi señor, le traigo su ofrenda. Y traía un alfolí lleno de centenarios y le dijo, todo esto me los dieron los de mi congregación en espera de un milagro. Ellos han traído este oro a mí y yo se lo traigo a usted. Y el Papa le sonrió y él se alejó. Llegó entonces Casluna y le dijo, te traigo esto, mi señor. Se inclinó al Papa y traía un maletín lleno de dólares y lo puso delante de él y le dijo, todo esto me lo dan mis feligreses en espera de la sanidad y de milagros. Ellos han pagado por ellos y yo te los traigo a ti. El Papa le sonrió y Obama también, y se retiró a su lugar. Luego llegó un personaje, y es el cardenal de México, Norberto Rivera. Llegó y le besó la mano al Papa y le llevó una caja llena de prendas de oro, anillos, cadenas, pulseras, aretes, medallas. Había ahí de todo lo que las personas van y lo entregan a sus santos, es decir, a los monos, y mucho dinero mexicano. Y le dijo, esto es de mis feligreses, ellos lo han dado a cambio de un milagro, y aquí están. El Papa se carcajeó y ellos también, y le dio una palmada y se retiró. Y por último veo llegar a Ana Méndez delante del Papa. Le da un beso en la mano y le dice, mi señor, aquí te traigo esto para ti. Yo no te traigo tanto como ellos, pero algún día te lo traeré. Ella saca una caja y se la entrega, y la caja traía diamantes y algunas piedras y joyas, y se retira. Y el Papa les da un discurso y les decía, este es el tiempo, vayan y preparen más de mis hijos y tráiganmelos, disipulen y prediquen de la abundancia de la prosperidad, y yo haré milagros delante de ellos, y ustedes también los harán, y mucho más habrá, grandes más prodigios, y habrá milagros creativos en abundancia que comenzarán a hacer. Ellos se maravillarán y vendrán y adorarán y harán grandes cosas porque tendrán poder. Y luego vi a todos juntos, y el diablo junto con el Papa les dio poder, les aventaba como humo y los envolvió, y ellos adoraban a Satanás.